Prepárate para embarcarte en un viaje por algunos de los rincones más enigmáticos del planeta. Lugares tan surrealistas que parecen desafiar las leyes de la naturaleza y la propia realidad. Desde desiertos donde la tierra hierve hasta montañas que parecen flotar en el cielo, cada destino de esta lista te dejará con la sensación de estar explorando otro mundo. Si eres un amante de los viajes fuera de lo común, quédate conmigo hasta el final, porque esta selección te va a volar la cabeza. Vamos a comenzar nuestra aventura por los 17 lugares más extraños de la Tierra. Pero atención, el lugar número 7 te hará dudar de la propia realidad. Quédate hasta el final para descubrir cuál es. Depresión de Danakil, Etiopía, donde la tierra está viva. Imagina un lugar donde el suelo respira, burbujea y emite vapores tóxicos, donde el calor es tan intenso que parece que el aire quema al inhalarse. Ese lugar existe y se llama Depresión de Danakil, en el extremo noreste de Etiopía. Considerado por muchos como el lugar más inhóspito de la Tierra, se encuentra sobre la unión de 3 placas tectónicas, lo que lo convierte en un verdadero laboratorio natural de actividad geológica extrema. Allí encontrarás lagos de lava activa, campos cubiertos de sal y azufre, fuentes termales ácidas de colores neón y géiseres que expulsan gases tóxicos. Las temperaturas allí suelen superar los 50 grados centígrados, con una humedad mínima y sin vegetación. Es tan hostil que pocas formas de vida sobreviven, y es precisamente por eso que científicos y astrobiólogos estudian la región. Danakil es lo más parecido que tenemos a los paisajes de Marte o Venus. El paisaje, a la vez aterrador e hipnotizante, transforma a la depresión de Danakil en uno de los lugares más surrealistas jamás registrados en la Tierra. Es como visitar un planeta alienígena, pero aquí mismo, en nuestro propio mundo. Montañas Tianzi, China, un reino en las nubes. Ahora imagina caminar entre picos que parecen torres de piedra levantadas por dioses antiguos. Las montañas Tianzi, ubicadas en la provincia china de Hunan, ofrecen un paisaje tan impresionante que parece haber sido diseñado por un artista surrealista. Estas formaciones de arenisca, moldeadas por millones de años de erosión natural, se elevan desde valles profundos y bosques densos, formando pilares que desafían la gravedad. En los días de niebla, las montañas se ocultan tras un velo blanco y silencioso, haciendo que parezcan flotar en el cielo como islas de piedra suspendidas en el tiempo. No es de extrañar que hayan inspirado los escenarios de la película Avatar. Estudios demuestran que estas torres surgieron cuando antiguas capas de arenisca fueron comprimidas y fracturadas, creando fisuras verticales únicas. Y no solo por su aspecto, hay algo mágico, casi espiritual, en la atmósfera del lugar. El nombre Tianzi significa Hijo del Cielo, y visitar esta región es realmente como tocar algo divino. Cada sendero, cada mirador revela un nuevo ángulo de esta maravilla natural, una fusión entre la fuerza de la naturaleza y la delicadeza del tiempo. Lago de las Medusas, Palaos, el ballet dorado de las profundidades. En medio del Océano Pacífico, en una pequeña isla del archipiélago de Palaos, existe un lago que guarda un espectáculo silencioso y mágico, el Lago de las Medusas. A primera vista, parece simplemente una laguna tranquila rodeada de selva tropical, pero al sumergirte allí, entras en otro mundo. Miles de medusas doradas bailan bajo la luz del sol, migrando de un lado al otro en un ritmo casi coreografiado. Espera hasta ver el lugar que ni siquiera los locales se atreven a explorar. Lo más sorprendente, no pican. A lo largo de milenios viviendo aisladas y sin depredadores, estas medusas han perdido sus aguijones
y ahora nadan libremente en perfecta armonía con los visitantes. La experiencia es casi espiritual. Bucear entre estas criaturas translúcidas y palpitantes es como flotar entre estrellas doradas, con una sensación de ligereza y paz absoluta. Es una escena que parece salida de un sueño, o de otra dimensión donde la naturaleza decidió convertirse en poesía visual. Líneas de Nazca, Perú. Los misterios escondidos en el desierto. En el sur de Perú, en una inmensa llanura desértica, se encuentran algunos de los mayores enigmas arqueológicos de la humanidad, las líneas de Nazca. Son más de 300 figuras gigantes, entre animales, formas geométricas e incluso seres humanoides, dibujadas en el suelo con una precisión increíble y solo visibles en su totalidad desde lo alto. A modo de comparación, el grafiti urbano más grande del mundo, en Sao Paulo, alcanza apenas 5.000 metros cuadrados. Las líneas de Nazca superan los 500 kilómetros cuadrados. Fueron creadas por una civilización que vivió hace más de 2000 años y hasta hoy nadie sabe con certeza cómo o por qué las hicieron. Algunas de las figuras miden más de 200 metros de largo, lo que convierte su ejecución en una hazaña casi imposible sin tecnología aérea. Las teorías van desde rituales religiosos y calendarios astronómicos hasta contactos con civilizaciones extraterrestres. Lo cierto es que las líneas de Nazca desafían todo lo que sabemos sobre las civilizaciones antiguas y nos hacen preguntar, ¿qué más existe en la historia humana que aún no hemos descubierto? Llanura de los Jarros, Laos, ecos de una civilización olvidada. Imagina caminar por un paisaje brumoso, silencioso, salpicado por miles de jarros de piedra gigantes, algunos con más de 3 metros de altura y que pesan varias toneladas. Esparcidos a lo largo de colinas verdes en el corazón de Laos, estos colosos parecen abandonados, como si hubieran sido dejados atrás por una civilización que desapareció sin dejar rastro. Este es el misterio de la llanura de los Jarros, uno de los sitios arqueológicos más enigmáticos del mundo. Los orígenes de estos objetos monumentales aún no se comprenden completamente. Habrían servido para almacenar alimentos, serían urnas funerarias para rituales ancestrales, o formarían parte de una tecnología perdida. Lo más impresionante es que, a pesar de extensas excavaciones e investigaciones, nadie sabe con certeza el propósito de estos jarros. Y el hecho de que estén esparcidos por decenas de kilómetros, muchos de ellos aislados en la cima de colinas, solo aumenta el misterio. Es como si toda una historia hubiera sido borrada, y todo lo que queda son estos testigos silenciosos observándonos a través del tiempo. Geysirstrokkur, Islandia, el corazón palpitante de la Tierra. En Islandia, un país donde el fuego y el hielo coexisten en una armonía caótica, la naturaleza parece estar viva, y en ningún lugar esto es más evidente que en el Geysirstrokkur. Cada 5 a 10 minutos estalla desde el suelo con un potente chorro de agua hirviendo, alcanzando alturas de hasta 30 metros, como un respiro violento del planeta. Ubicado en el famoso Círculo Dorado, Strokkur es un espectáculo continuo e impredecible. Se observa la superficie del agua comenzar a burbujear. Una burbuja azulada se forma por un breve segundo y entonces, ¡boom!, la explosión. Es como si la misma tierra estuviera exhalando energía, escupiendo vapor y recordándonos que bajo nuestros pies existe un mundo de calor y furia. Caminar por esta región es como andar sobre un dragón dormido. El suelo silba, el aire está impregnado de azufre y el paisaje está salpicado de pozas burbujeantes y humo que sale de la tierra. Strokkur no es solo una atracción natural, es un recordatorio del poder oculto que existe bajo la superficie. Bohol,
Filipinas, las colinas que cambian de color. En el corazón de Filipinas, la isla de Bohol guarda uno de los paisajes más surrealistas del planeta, las colinas de chocolate. Son más de 1.200 colinas perfectamente redondeadas, distribuidas por kilómetros en un patrón que parece haber sido dibujado a mano. Durante la temporada de lluvias, estas colinas se cubren de un verde vibrante. Pero cuando llega la sequía, la hierba que las recubre se seca, transformándolas en tonos marrones. De ahí su curioso nombre. El paisaje recuerda un campo infinito de trufas de chocolate gigantes, una visión tan improbable que parece un escenario digital. La ciencia cree que estas formaciones se originaron de antiguos depósitos de coral y piedra caliza esculpidos a lo largo de millones de años por la lluvia, el viento y la erosión. Pero las leyendas locales cuentan algo distinto. Algunas dicen que las colinas se formaron con las lágrimas de un gigante enamorado. Otras afirman que son el resultado de una batalla mítica entre titanes. ¿Qué es realidad y qué es mito? Difícil decirlo. Lo cierto es que las colinas de chocolate son una maravilla geológica que parece sacada de un cuento de hadas, encantando a científicos y viajeros de todo el mundo. El rostro de Lituania, el rostro escondido en el bosque. En las profundidades tranquilas de los bosques lituanos, algo inusual e inquietante se revela solamente desde el cielo. Un rostro humano gigante esculpido por la propia naturaleza. 3 lagos, Asbeja, Galoni y Lushi, se alinean de tal manera que vistos desde arriba forman perfectamente la imagen de un rostro acostado, como si un coloso estuviera dormido bajo la tierra. Este fenómeno, conocido como el rostro de Lituania, intriga a visitantes y estudiosos. ¿Habrá sido solo una coincidencia geológica o tendrá alguna conexión con antiguas tradiciones, quizás incluso con cultos olvidados que veneraban a la Tierra como una entidad viva? Lo más fascinante es que en el suelo nada parece fuera de lo común, solo lagos separados por bosque. Pero basta un dron o una imagen aérea para revelar algo que sacude nuestro subconsciente. La idea de que la naturaleza observa, siente y guarda secretos. Un lugar que transforma lo banal en extraordinario con un simple ángulo de visión. Formaciones rocosas estratificadas. Utah, EEUU, donde el tiempo pinta el paisaje. En los vastos y silenciosos desiertos de Utah, la tierra se transforma en una obra de arte viva. Allí, las formaciones rocosas estratificadas, como The Wave, Bentonite Hills y otras regiones aisladas, exhiben colores vibrantes en capas perfectamente alineadas. Rojos profundos, naranjas quemados, amarillos dorados e incluso azules pálidos. Estas rocas son como páginas de un libro geológico, escritas a lo largo de cientos de millones de años. Cada franja de color es una era, cada pliegue en el relieve es un recordatorio de las fuerzas que moldearon el planeta. Placas tectónicas, erosión, viento, agua, tiempo. Pero lo que realmente hipnotiza es la belleza irreal del lugar. Algunos tramos parecen pinceladas hechas por un artista surrealista. Otros, como si fueran renderizaciones digitales de un mundo inventado. Nada allí parece natural, y sin embargo, lo es. Caminar por esos desiertos es perderse en un museo al aire libre, donde la tierra se exhibe en su esplendor más creativo. Un lugar donde la geología trasciende la ciencia y se convierte en arte puro. Ciudad subterránea de Derinkuyu, Turquía. La civilización escondida bajo tierra. Aparentemente no es más que una ciudad tranquila en la región de Capadocia. Pero bajo el suelo seco y pedregoso reposa uno de los secretos más extraordinarios jamás excavados por la humanidad. Derinkuyu, la ciudad subterránea más grande y profunda de Turquía, y quizás del mundo.
Con 85 metros de profundidad y 18 niveles subterráneos, esta metrópolis subterránea fue tallada directamente en la roca volcánica blanda hace miles de años. En su interior existen viviendas, escuelas, iglesias, graneros, bodegas, pozos de agua e incluso establos. Es una verdadera ciudad autosuficiente oculta bajo nuestros pies. Derinkuyu fue construida para proteger a sus habitantes de guerras, invasiones y del clima severo de la región. Se estima que más de 20.000 personas vivieron allí simultáneamente, en silencio, en la oscuridad, bajo tierra. Lo más inquietante, gran parte de la ciudad aún no ha sido completamente explorada. Caminar por sus túneles estrechos y escaleras talladas en la roca es como viajar en el tiempo o entrar en un universo alternativo, donde el ser humano aprendió a desaparecer para sobrevivir. Una maravilla arquitectónica que desafía la lógica y que aún guarda misterios no revelados. Laberinto del desierto de Idaho. El enigma grabado en la tierra. En medio del árido desierto de Idaho, un gigantesco patrón geométrico se extiende por el paisaje, tan preciso e intrincado que parece imposible que haya sido formado por el azar. Conocido como el laberinto del desierto, este fenómeno casi pasa desapercibido a nivel del suelo, pero visto desde arriba revela curvas, giros y corredores que recuerdan a un laberinto ancestral esculpido directamente en la tierra. Su origen aún es incierto. Algunos teóricos creen que es el legado de una civilización olvidada, quizás un ritual cósmico diseñado a gran escala. Otros sostienen que es solo el resultado de una erosión natural extremadamente rara y localizada. La verdad, nadie lo sabe. Científicamente, el lugar sigue siendo una anomalía geológica y visualmente un desafío a nuestra noción de lo natural. El laberinto no es solo una formación curiosa, es una invitación al misterio, una pregunta grabada en el suelo que permanece sin respuesta. Un escenario que parece salido de una película de ciencia ficción o de un mensaje cifrado dejado por inteligencias antiguas. Desierto de Namibia y el océano, el brutal encuentro entre arena y mar. Imagina un océano de arena colisionando, sin transición, con el océano real. En la costa atlántica de Namibia, las dunas doradas del desierto avanzan directamente hasta el mar, creando un contraste visual tan dramático que parece haber sido creado por un artista surrealista. Esta es una de las pocas regiones del mundo donde un desierto se encuentra con el océano de forma directa, sin vegetación, sin transición. Solo el choque visual entre dos elementos extremos. Las olas del Atlántico golpean directamente las ardientes dunas, creando una fusión de opuestos que parece desafiar las leyes naturales. Esa región también es conocida como la Costa de los Esqueletos, debido a la cantidad de naufragios encallados en las playas, restos de embarcaciones abandonadas y esqueletos de ballenas. Es un cementerio natural y una prueba viva de que la naturaleza no perdona. Aún así, especies como elefantes, leones y antílopes han sobrevivido allí, adaptándose para vivir entre la sequía del desierto y la humedad del mar. Un lugar que parece imposible, donde dos mundos colisionan en una danza silenciosa y hostil, transformando la costa de Namibia en uno de los paisajes más extraños e hipnotizantes del planeta. Lago Rosa, Utah, Cuando la naturaleza tiñe el agua. Imagina un lago dividido en dos. De un lado, azul profundo. Del otro, un rosa vibrante, casi fluorescente. Esta visión surrealista ocurre en el Gran Lago Salado de Utah, donde la línea divisoria de una carretera separa no solo dos porciones de agua, sino dos mundos completamente distintos. El lado rosa del lago es el resultado de una impresionante simbiosis
entre la ciencia y la naturaleza. La altísima concentración de sal crea el ambiente ideal para que microorganismos halófilos, como algas y bacterias, prosperen. Ellos liberan pigmentos que tiñen el agua de rosa, rojo e incluso naranja. Visto desde lo alto, el contraste es tan impresionante que parece una intervención digital o un montaje fotográfico, pero es completamente real. Una obra maestra natural que cambia de intensidad a lo largo del año, dependiendo de la temperatura, la luz y la salinidad. Este no es solo un fenómeno visual. El lago rosa de Utah es un recordatorio de cómo la vida se adapta, resiste y colorea el mundo de formas inesperadas. Uno de los lugares más increíbles de los Estados Unidos y sin duda uno de los más extraños de la Tierra. Las Maldivas de Novosibirsk, Rusia, el paraíso tóxico disfrazado. A primera vista, cuesta creerlo. Un lago de agua azul turquesa translúcida que parece haber sido sacado directamente de un resort en las Maldivas. Pero esta imagen idílica oculta uno de los lugares más peligrosos del planeta. Ubicado en Novosibirsk, en Siberia, este lago artificial, apodado las Maldivas de Rusia, es en realidad una gigantesca piscina de desechos industriales. Lo que le da a sus aguas ese color vibrante es la presencia de cenizas químicas, metales pesados y compuestos alcalinos vertidos por una central de carbón. La composición es tan tóxica que el contacto con la piel puede causar quemaduras químicas severas y reacciones alérgicas inmediatas. Aún así, incluso con carteles de advertencia por todas partes, influenciadores y turistas ignoran los riesgos y entran al agua para capturar la foto perfecta, seducidos por una belleza que puede salir muy cara. El contraste entre la apariencia paradisíaca y la realidad venenosa de este lugar es impactante. Las Maldivas de Novosibirsk son un recordatorio brutal de cómo la estética puede ocultar el peligro y de cómo la intervención humana puede crear algo tan hermoso como letal. Torre del Diablo, Wyoming, Estados Unidos. El monolito que tocó los cielos. En medio de las vastas y silenciosas llanuras de Wyoming, se alza una estructura que parece haber sido esculpida por titanes. La Torre del Diablo. Un monolito colosal de piedra, con más de 100 metros de altura, formado por columnas verticales tan perfectas que parecen artificiales. Según la geología, se trata del núcleo solidificado de un volcán extinto, revelado por la erosión a lo largo de millones de años. Pero para los pueblos nativos americanos, este lugar es sagrado. Una leyenda Sioux dice que las marcas verticales fueron dejadas por las garras de un oso gigante que intentaba escalar la torre mientras unos niños se refugiaban en la cima, salvados por los espíritus de la tierra. El sitio fue inmortalizado en el cine por películas como Encuentros cercanos del tercer tipo y sigue atrayendo a aventureros, místicos y científicos. Ya sea visto como un milagro natural, un lugar de culto o un escenario de ficción, la Torre del Diablo es uno de esos lugares que nos hacen sentir pequeños ante la fuerza del tiempo y del misterio. Desierto Blanco, Egipto. La galería fantasma de la naturaleza. Imagina un desierto que no es dorado, sino blanco como la tiza, donde el suelo no es arena común, sino caliza moldeada por el viento en formas surrealistas. Este es el desierto blanco de Egipto, un paisaje tan extraño y etéreo que podría estar en otro planeta. Allí, en medio de las dunas del desierto occidental, emergen esculturas naturales gigantes que recuerdan hongos, esfinges, icebergs, criaturas míticas. Una galería de arte viva, esculpida a lo largo de milenios. A medida que el sol se mueve, estas formaciones cambian de color. Adoptan tonos dorados, luego rosados y al anochecer
parecen irradiar luz propia bajo la luna. El Desierto Blanco es un museo geológico al aire libre, donde cada roca cuenta una historia. Cada curva fue escrita por el viento y la arena a lo largo de eras. Un lugar donde el silencio es absoluto y la belleza desconcertante. Es el Egipto como nunca lo habías visto, no el de las pirámides, sino el de la naturaleza salvaje, creativa e inexplicable. Cueva de Benaguil, Portugal, el templo secreto esculpido por el mar. Escondida entre los acantilados dorados del Algarve, en Portugal, existe una cueva tan perfecta que parece una construcción humana, pero fue creada únicamente por la fuerza del mar. La cueva de Benaguil es una cúpula colosal de piedra caliza, donde el techo se abre al cielo como una ventana celestial, iluminando la playa secreta en su interior. Accesible solo por barco, kayak o nadando, este santuario natural es una de las formaciones costeras más increíbles de Europa. La luz entra desde arriba y se refleja en las paredes doradas y en las aguas turquesas, creando una atmósfera mágica, como si fuera un escenario natural escondido bajo la roca. Las olas resuenan en las paredes y el sonido amplificado se mezcla con el brillo suave de la luz filtrada. Todo allí parece pensado, diseñado, casi sagrado. La cueva de Benaguil no es solo un paisaje hermoso, es una experiencia sensorial donde la naturaleza, el silencio y la luz se unen para crear un lugar que parece irreal. Ya se puede notar que nuestro planeta es una verdadera fábrica de mundos paralelos, ¿verdad? Desde desiertos ardientes hasta lagos color rosa, cada uno de estos 17 destinos prueba que la Tierra aún guarda escenarios que superan cualquier ficción científica. Si quieres descubrir este mundo secreto de primera mano, además de tener acceso anticipado a los nuevos videos y participar en encuestas solo para la comunidad, considera hacerte miembro en los niveles Explorador, Investigador o Guardián de los Secretos. Tu apoyo mantiene vivas nuestras expediciones y ayuda a sacar aún más misterios a la luz. Gracias por ver el video. Y ahora YouTube te está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Y ten por seguro que también te van a gustar. Haz clic y mira otro video de nuestro canal.